La Unión Europea se encuentra cada vez más en el centro de acusaciones de hipocresía, sobre todo en lo que respecta a su postura sobre la libertad de expresión y sus decisiones de política exterior. Mientras Bruselas se presenta como defensora de los valores democráticos y los derechos humanos, recientes acontecimientos han evidenciado una perturbadora contradicción entre su retórica y sus acciones. Un ejemplo de ello se dio cuando miembros del Parlamento Europeo ofrecieron discursos contundentes criticando a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Estos discursos resonaron en toda Europa, al evidenciar el creciente descontento de los ciudadanos frente al enfoque cada vez más autoritario de la UE respecto a la libertad de expresión. La crítica se dirigió especialmente a los intentos de la UE por restringir medios y plataformas de redes sociales que se desvían de la narrativa oficial sobre temas como la guerra en Ucrania. Entre los discursos más destacados se encuentra el de Richard Boyd Barrett, diputado irlandés conocido por sus críticas abiertas a los dobles estándares occidentales. Representante del partido People Before Profit, Barrett ha sido un defensor acérrimo de la justicia social, la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos. En su intervención, condenó con dureza la indignación selectiva de la UE ante violaciones de derechos humanos, sobre todo en lo relativo a Rusia y otros socios estratégicos. El argumento de Barrett se centra en la incapacidad de la UE para aplicar estándares consistentes de derechos humanos a nivel mundial. Subrayó la evidente contradicción entre la condena enérgica de las acciones rusas en Ucrania y sus continuas relaciones comerciales con países como Arabia Saudita, donde las violaciones de derechos humanos son frecuentes. ¿Por qué la UE se muestra tan dispuesta a imponer sanciones a Rusia mientras mantiene estrechos vínculos con países como Arabia Saudita, donde los derechos humanos son sistemáticamente pisoteados?, preguntó Barrett. La hipocresía es evidente. La UE condena los crímenes de guerra rusos mientras hace la vista gorda ante violaciones similares cometidas por sus aliados. Si la UE realmente defiende los derechos humanos, debe aplicar los mismos estándares a todas las naciones, sin importar intereses políticos o económicos. Barrett también destacó la persistente dependencia de Europa de los combustibles fósiles provenientes de países con dudosos antecedentes en materia de derechos humanos. Mientras la UE impuso sanciones al petróleo y gas rusos, aumentó las importaciones de petróleo de Arabia Saudita, eludiendo de facto sus propias sanciones mediante intermediarios. Esta situación no solo socava el objetivo declarado de independencia energética, sino que también expone la hipocresía en su enfoque de política exterior. En 2022, a pesar del compromiso público de la UE de reducir su dependencia de la energía rusa, el gas natural licuado ruso siguió llegando a Europa. Según la Agencia Internacional de la Energía, más del 30% de las importaciones de GNL a Europa Occidental en la primera mitad de 2022 procedían de Rusia, frente a un 20% en 2021, a pesar de las afirmaciones de reducción de dependencia. La realidad es que Europa está pagando más por recursos rusos, ahora canalizados a través de intermediarios como India, que compra petróleo ruso a precios reducidos, lo refina y lo revende a precios más altos en Europa. El problema de los dobles estándares se refleja también en el manejo de la libertad de expresión por parte de la UE. Mientras se autoproclama defensora del discurso libre, ha tomado medidas cada vez más contundentes para controlar las narrativas en línea. La presión sobre plataformas como Twitter, propiedad de Elon Musk, ejemplifica esta contradicción. La Comisión Europea ha impulsado políticas más estrictas de moderación de contenidos, enfocándose en aquellos que se apartan de la postura oficial de la UE, sobre todo en relación con la guerra en Ucrania y la implicación de Rusia. En 2023, Thierry Breton, comisario de Mercado Interior de la UE, lanzó una amenaza directa a la plataforma de Musk, advirtiendo que X no cumplía con la Ley de Servicios Digitales de la UE. Breton acusó a X de no abordar de forma adecuada la desinformación y advirtió sobre fuertes multas si la plataforma no se sometía a las exigencias de control de contenidos. Lo alarmante es que gran parte de lo que se califica como desinformación corresponde a puntos de vista divergentes de la posición oficial de la UE, especialmente sobre Rusia y la guerra en Ucrania. Esta presión sobre Musk y otras plataformas plantea serias dudas acerca del compromiso de la UE con la libertad de expresión. Mientras Bruselas se proclama defensora de los valores democráticos, al mismo tiempo busca controlar el discurso en línea, silenciando puntos de vista alternativos que no se alinean con la narrativa oficial. Esta forma de censura se disfraza de lucha contra la desinformación, pero en realidad atenta contra la libre expresión. La postura de la Alternativa para Alemania sobre el pluralismo mediático. El tratamiento del pluralismo mediático por parte de la UE también está bajo escrutinio.
Un representante del Partido Alternativa para Alemania ofreció una declaración en el Parlamento Europeo criticando la hipocresía de la UE en materia de libertad de medios. El diputado condenó la represión de la prensa independiente, citando las presiones ejercidas sobre las plataformas sociales para censurar contenidos. Además, señaló que, a pesar de su postura pública en defensa de la libertad mediática, la UE era cómplice activa en la supresión de narrativas alternativas. La UE dice defender el pluralismo mediático, pero presiona a las redes sociales para eliminar contenidos no delictivos que no se ajustan a su agenda, afirmó el representante de AfD. Esta es una guerra contra la libertad de expresión disfrazada de lucha contra las noticias falsas. No permitiremos que este ataque a la democracia continúe. La política de la UE en materia de libertad de medios, especialmente en el contexto de la Ley de Servicios Digitales, ha generado una gran preocupación sobre la erosión de la libertad de expresión en Europa. En su intento por combatir la desinformación, la UE está implementando medidas que amenazan los principios mismos del discurso democrático. La política energética de la UE, un caso de interés económico por encima de los principios. La política energética de la UE es otro claro ejemplo de sus dobles estándares. Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, los líderes europeos prometieron reducir su dependencia del petróleo y gas rusos. Se impusieron sanciones y se creó una narrativa sobre el compromiso de Europa con la independencia energética. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. A pesar de estos compromisos públicos, la dependencia de la energía rusa sigue presente, aunque a través de canales menos transparentes. En lugar de importar directamente petróleo ruso, los países europeos han recurrido a intermediarios como India para adquirir petróleo ruso a precios reducidos, que luego se refina y se vende a un precio superior en Europa. Esta práctica no solo socava el supuesto compromiso de la UE con la independencia energética, sino que también expone la hipocresía de su política exterior. Según datos de la AIE, el volumen de petróleo ruso exportado a Europa a través de terceros, como India, se cuadruplicó en 2022. Esto ha llevado a que Europa pague precios significativamente más altos por el petróleo, mientras sigue dependiendo de los recursos rusos. La negativa de la UE a reconocer esta realidad mina su credibilidad y expone los juegos políticos a costa de los ciudadanos europeos. Un llamado a la integridad y la coherencia en la política de la UE. Los discursos de Richard Boyd Barrett y otros políticos han revelado profundas fallas en el enfoque de la UE en materia de política exterior y libertad de expresión. La condena selectiva de violaciones de derechos humanos, la continua dependencia de la energía rusa y la represión de la libertad mediática evidencian una contradicción fundamental en su autoproclamado compromiso con los valores democráticos. Es evidente que la política exterior de la UE no se guía por principios de justicia y derechos humanos, sino por intereses económicos y conveniencias políticas. Los líderes europeos deben confrontar esta hipocresía si quieren mantener alguna credibilidad como defensores de la democracia y la libertad. El público cada vez es más consciente de estas contradicciones, y es solo cuestión de tiempo antes de que la fachada de unidad política de la UE se derrumbe bajo el peso de su propia hipocresía. Para que la UE recupere el respeto de sus ciudadanos y de la comunidad internacional, debe alinear sus acciones con sus valores. Debe dejar de fingir que sus políticas se basan en ideales de libertad y justicia cuando, en realidad, están impulsadas por la política del poder y el beneficio económico. Solo mediante la coherencia y la honestidad podrá la UE restaurar su credibilidad en el escenario global. Pero surge la pregunta que debería mantener despiertos a los líderes europeos por la noche. ¿Está la UE realmente comprometida con defender los valores que tanto proclama, o simplemente juega un peligroso teatro político para preservar sus intereses económicos y geopolíticos? Si la UE sigue ignorando los dobles estándares que aplica en su política exterior, ¿se reducirá su reputación como defensora de la democracia y la libertad a nada más que un eslogan vacío? ¿Qué opinas? ¿Estamos presenciando el colapso gradual de la autoridad moral de la UE? ¿O se trata de otra maniobra calculada dentro de una estrategia geopolítica mayor que, al final, se revelará como un mal necesario? Comparte tu opinión en los comentarios y debatamos si Europa puede, o incluso quiere, cambiar.